Amigas, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un moño de Mimi. Espero que les guste y lo pongan en práctica. Bueno, los materiales que vamos a necesitar son 3 tiras de listón satinado, aquí estampado de bolitas. El listón popotillo. Vamos a necesitar 2 tiras de 17 centímetros de largo, 5 centímetros de ancho. Estos van a ser 2 tiras, 2. Y encontré igual que el otro listón satinado, nada más que este es de 2 centímetros de ancho y 10 centímetros de largo. Son 2 tiras. Un pedazo de foamy, hilo, aguja, tijeras y para adornar después el moñito chiquito vamos a utilizar perlas o unas piedritas brillantitas. Bueno, comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es quemarle todas las orillas para que no se deshilache. Aquí tengo una vela, puede ser con un encendedor, con lo que tengan a la mano, y se queman todas las orillitas. También las chiquitas, estas que están aquí, las de 10 centímetros también. Y estas las vamos a cortar primero. Así. Les vamos a cortar así. Y ya estando así, les vamos a pasar por la vela para que no se deshilache este pedazo. Igual del otro lado. Los ponemos aquí. Ahora agarramos nuestro listón y a la mitad, por ejemplo así, le hacemos que marcamos un poquito aquí a la mitad y lo vamos a coser con la aguja. La pasamos por así. Ahí, así. Igual al que sigue, primero por el medio, marcamos
y pasamos la aguja que no se nos vaya a ir por otro lado, porque hay veces que le pasa a uno la aguja y luego pues no pasó bien la parte de abajo, ¿verdad? Así quedaría. Y ahora falta el último. Así. Hay que cerciorarse de que queden todos bien puestos para que no anden batallando después. Ahora así se pasa otra vez la aguja y así queda los tres, así. Ahora ya cuando estén así los vamos a estirar y a estirar para que vaya quedando el moño. Ya cuando están aquí le empezamos a dar vuelta y vuelta, acomodamos así quedaría el moño. Ahora vamos a hacer el aplique que va aquí, que lo vamos a hacer con foamy. Ahorita les voy a decir cómo. Vamos a hacer el molde para el aplique de Mimi. Aquí yo tengo estos, son los moldes que tenía, y pero pueden ser alguna tapita y otra pues una tapita de refresco. Bueno, vamos a marcar así y ahora ponemos la otra tapita aquí en la orillita de un lado y del otro. Ahí le calculamos más o menos. Aquí tenemos el foamy para hacer el aplique. Ya tengo el molde. Lo vamos calcando aquí. Todo. Y nos quedaría como así. Ahora a cortar con las tijeras. Ya lo recorté y quedó así. Ahora vamos a hacer un moñito para ponérleselo aquí. Entonces lo que vamos a hacer es hacer igual que los otros. Ya que está así, le vamos a hacer a dar vuelta y vuelta. Y luego ya después se lo ponemos aquí. Recortamos. Aquí le puse 2 perlitas de estas. Ahora con silicón le voy a pegar aquí. Y lo pegamos aquí. Ahora vamos a seguir con el moño. Aquí están los otros 2 tiras a la mitad. Y ahora le vamos a pasar la aguja por aquí.
Empezamos de aquí. Así. Quitamos este. Y ahora le vamos a estirar. Pero primero hay que acomodar le damos vuelta, no apretarle mucho para que no quede muy fruncido. Ya queda, ¿no? Y luego le ponemos el moño aquí. Y este aquí. Así. Lo vamos a poner con la aguja. Y entonces el listón de 2 centímetros de ancho lo vamos a poner aquí en medio. Y le ponemos tantito silicona aquí. Y lo ponemos. Y aquí le cortamos el sobrante. Y le ponemos silicona. Así quedaría. Nada más ahora hay que ponerle el aplique que va aquí. Le ponemos el aplique aquí, esta parte de aquí, bien pegadito. Y así quedaría. Pues espero que les haya gustado, les sea de utilidad y pónganlo en práctica para sus niñas o para vender. Si les gustó, pues denle like y no se olviden de suscribirse. Nos vemos en el próximo video. Chao.